Juan Carlos Alac es profesor titular de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es investigador del CONICET y trabaja la inserción internacional como pilar del desarrollo productivo. Tiene una carrera académica muy importante, vamos a hablar de eso. Fue funcionario también público. Gracias, Juan Carlos, por venir a Fuera de Tiempo. No, gracias, Diego, por la invitación. Un placer. Para mí también. Bueno, arranco un poco con lo que comentaba el presidente, que criticó muy fuerte a los empresarios en la apertura de sesiones ordinarias. Hoy tuvimos una respuesta en las últimas horas, ayer, de la UIA, que habla de esta situación crítica, de la importancia de la industria para la recaudación, para el PBI, para el empleo. ¿Cómo hace la industria? No cómo tiene que hacer, sino cómo está haciendo hoy la industria para sobrevivir a este contexto, ¿no? Favorecido por el gobierno de Milei, creado por el gobierno de Milei, como respuesta a lo que había pasado durante el gobierno de Frente de Todos. ¿Cómo está llevando la industria o sobrellevando la industria esta situación? En principio diríamos mal. La industria está cayendo en volumen. Sí. Podría no ser tan grave que caiga en volumen si ganara en fortaleza. Esa parte de la fortaleza no la sabemos bien. Podría estar pasando eso. Sí. Déjame que te diga, Argentina están pasando dos cosas muy grandes que afectan a la industria. Uno es la apertura económica, sí, que es muy fuerte. Sí. El otro es la macroeconomía. Que mezcla dos cosas también. Hay una caída en el consumo hoy, en los agregados de demanda, y el tipo de cambio está bajo. O podríamos decir que está bajo. Sí. Todo esto afecta negativamente a la industria. Que tenga que ir Argentina a una economía más abierta, tiene que ir a una economía más abierta. No hay duda de eso. Porque no podemos si me dejas un minuto que te argumente esto. Nosotros no podemos descansar en los recursos naturales nada más, porque nos van a ayudar, pero no nos van a ayudar a ser un país desarrollado. Y sería medio loco perder toda esta capacidad productiva que ya tenemos, capacidad de conocimiento, digo, de saber hacer cosas, dejarlo de lado, sin sacar nada de eso. Entonces, los recursos naturales solos no alcanzan. Por otro lado, no podés competir con los países de bajos salarios, en productos de bajo costo estandarizados. Porque para eso tenés que tener los salarios bajos, y no querés eso. Hoy están bastante bajos, de todas maneras. No, pero no querés competir con los salarios de Vietnam, de la India. Eso sería el fracaso total. Entonces, vos, ¿dónde tenés oportunidad de crecimiento, de insertarte en el mundo? Con productos con más diferenciación. Diferenciación viene por muchos lados. Vos podés diferenciarte porque el diseño es más lindo, porque la tecnología es mejor. Por ejemplo, el año pasado fuimos con los chicos del curso a Sinteplast. Sí. Y ellos, exportan un poco, además están instalados en muchos países de Latinoamérica, produciendo y vendiendo ahí. Yo les digo, ¿cómo hacen ustedes para competir con las multinacionales de la pintura? No sé, estas marcas que conocemos. Sí. Por servicio. Ellos tienen una red de asistencia a las casas donde se venden pinturas, donde trabajan mucho cómo asesorar a la gente que viene a comprar la pintura. Este ejemplo, ¿por qué? Porque vos te imaginas muchas veces que no podés competir, y sí podés competir, siempre hay márgenes de diferenciación que podés trabajar. Ahora eso, una economía cerrada, que tiene trabado, cerrada te hablo... Sí. No, hay todo un continuo, del blanco al negro. Te hablo en los extremos que supimos tener con la CIRA, con las de Jai antes. Ese tipo de economía tan cerrada, es totalmente imposible trabajar ese tipo de inserción internacional con acceso a insumos que no tenés acceso a insumos importados, que necesitas para hacer ese tipo de bienes, ¿no? Entonces tenés que ir a una economía más abierta. Eso está atado también a la falta de dólares, pues si tenés pocos dólares no podés financiar las importaciones que necesitas para que crezca la economía. En general fueron decisiones, no producto de una decisión de estrategia de desarrollo, en general sino respuesta ante falla en un esquema macroeconómico. En los dos casos fue eso. Pero a lo que voy tenemos que ir a una economía más abierta, seguro. Hay dos problemas acá: los tiempos, la velocidad a la que vas,
y después que se conjuga con esta cosa también, que tiene que ver con la macro, tiene que ver con que justo también es el momento en que descubrimos que el potencial de Vaca Muerta, la minería, y en la perspectiva de que eso en el futuro nos va a traer muchos dólares, de alguna forma sustenta un dólar bajo. Sí. Que podría Se llegó a hablar de la enfermedad holandesa, ¿no? Bastante. Claro. Nos van a sobrar los dólares, lo decía el presidente. Y podrían llegar, sí, o sea, te sustenta un dólar más bajo, tener muchos recursos naturales. De nuevo, no es tanto para llegar al desarrollo, pero sí, es verdad, con los próximos años, con lo que nos va a dar la energía y después la minería, sustenta un dólar más bajo que si no estuviera eso. Si hoy no estuviera esa promesa en el corto plazo de que vas a tener más venta de petróleo, de gas natural, hoy este dólar quizás no sería sustentable. Yo creo que igual no lo es y que va acá, pero eso es otra discusión. Sí. Entonces, tenés un problema de los tiempos en los que vas a hacer esto. Se abrió demasiado rápido. Y cuando la abrís demasiado rápido no das tiempo a reaccionar a la economía. Porque volviendo a la pregunta inicial que vos me hiciste, quizás yo te digo, bueno, no es malo que se reduzca el sector textil en el largo plazo. No es malo que quizás no está mal que deje de haber producción de FATE, de ese tipo de cubiertas. Quizás no está mal. Cuando es todo junto y muy rápido, y bueno, tenés un problema donde lo que dice el presidente de unos sectores se contraen, otros se expanden, sí, uno espera que pase eso, y no está mal que pase eso. Pero tiene que haber tiempo para que surjan las nuevas empresas que exporten o las mismas empresas se reconviertan sus líneas de producción que estuvieron durante mucho tiempo muy orientadas al mercado interno, que hoy no pueden competir con China, pero podrían especializarse en sus segmentos de especialidad que hoy los tienen, pero quizás no los tienen tan trabajados con la calidad que tienen que tener, con la diferenciación. El presidente dijo el domingo, al final, después de todos los gritos y la pelea con la oposición, los ataques, muchos temen que en la Argentina del mañana falte trabajo, pero nosotros no, justamente con esta idea, ¿no? Las viejas industrias van a ser reemplazadas por nuevas industrias. El tema es ¿cuándo? Porque hoy lo que vemos todos los días es destrucción de empleo, es cierre de empresas, ¿no? Sí, vemos por otro lado Vaca Muerta, que no nació con Milei, la minería que desde Menem atravesó el kirchnerismo siempre con cierta vitalidad, ahora más, y el agronegocio, ¿no? Que también. Pero digo, vemos eso, pero no vemos fuentes de trabajo que se creen en paralelo a la destrucción de empleo. Es que exactamente, no está pasando eso. Se está creando empleo en Neuquén, está creciendo el empleo. La minería no está pasando hoy, pero en un año ya vas a empezar a tener empleo en trabajo en la construcción de las minas. Se va a empezar a ver eso. Pero con eso solo no alcanza. Y entonces tenés que tener que se cree empleo de todo el tejido productivo, que hoy eso que te estoy diciendo tiene que reconvertirse un poco, quizás no siempre es tan grande lo que tiene que hacer, pero tenés que darle tiempo, que quizás cierre ciertas líneas, que trabaje otras que hoy no tiene desarrolladas. Si haces todo junto se da un problema macroeconómico, que es el que tenemos hoy. Asociado a que hay un tema de un dólar muy bajo. Quizás si hoy el dólar subiera un 20% y quizás habría un empuje a la producción. Entonces, no sé si es tan grave, o sea, es remediable dentro de este esquema. Podrían tratar de tocar palancas para lograr que despegue, porque hay una cosa que no estamos sabiendo en todo esto que estamos viendo, y hay muchos que no pueden competir más, pero hay inversión también. La inversión venía creciendo en porcentaje del PBI. Entonces hay empresas que están comprando máquinas porque ahora están más baratas, porque tienen acceso, empresas que están apostando, eso hay. O sea, hay miles de empresas en Argentina, de todo tipo. Y hay muchas empresas que están diciendo, en esta economía apuesto a esto, o ahora que puedo hago esto. Yo recibo newsletters de noticias de empresas, todo el día hay empresas que están invirtiendo. La cosa es el agregado, ¿no? El promedio. Es un ritmo muy rápido de destrucción y el ritmo de creación no está a la par. Vos podrías, en vez de ser tan dogmático y decir abro más, decir, bueno, paro la pelota, si podés retroceder un par de casilleros, sería inteligente hacerlo. Te doy ejemplos que... Pero la lógica es adaptarse o morir, ¿no? Que es la frase que se le atribuye a Sturzenegger, que vos lo conocés,
es que caiga el que tenga que caer, ¿no? Siempre en el discurso vos tenés que decir eso. Si yo estuviera, aunque lo hiciera bien, diría eso, y si me quieren apurar, diría, si vienen con madanes a querer apurarme con lo de FATE, también me plantaría, porque si empezás a estar, siempre en el discurso tenés que mostrarte que no vas a estar teniendo medidas específicas, porque si no cada uno te va a empezar a correr así, te vas a volver loco, o sea, no es bueno. Sí. La cosa es lo que haces. Además de eso, ¿no? Te digo de nuevo, en el discurso yo también me pararía y diría, no hay excepciones, arreglar el que no sobrevive, muere, como que es lo que tenés que decir, pero quizás lo que está faltando es, yo si fuera, en este caso, yo si tuviera que abrir la economía, además de abrirla más lento, trataría de tener un discurso positivo, además de algo que si tenemos tiempo te hablo un poco de un montón de grupos de políticas productivas que están faltando, sí. Pero en lo simbólico, paralelo a mostrarme duro, a no estar dando excepciones a las grandes industrias, trataría de mostrarme que estoy queriendo apoyar a la producción, que estoy orgulloso de la industria que tiene Argentina. Sé que algunos son poco productivos y diría, bueno, el que no se adapta, que caiga, y quizás lo diría. Pero también estaría mostrando que hay desde el gobierno y desde el Estado hay un apoyo a la apuesta a una Argentina competitiva. Y esa parte está faltando. No sé si lo decías vos, pero es un gobierno de financistas, ¿no? También. Sí. Donde no prima, no sobran las figuras que tengan una estima muy alta por la producción, por el trabajo, sino que son de... Yo creo que parte de Esparta también falta de conocer lo que es. Digo, no es trivial, de haber visitado fábricas, de ver que vos cuando visitás establecimientos productivos, sí, esto no es tan fácil, no es como, no sé, hay un conocimiento acá, puede ser que tengas ese conocimiento y aún así no seas competitivo y está bien que caigas. Pero te das cuenta y decís, che, acá esto es lo que hace que los países muchas veces crezcan y sean productivos y sean competitivos, es hacer cosas difíciles, que paguen salarios altos. Alemania es Alemania por eso. China es China, hoy empieza a ser un país de altos salarios o de salarios cada vez más altos porque aprende a hacer cosas difíciles. Esas cosas difíciles pueden estar en muchas áreas de la economía, pero solamente explotando, trayendo multinacionales que te exploten las minas y Vaca Muerta, no vas a tener ese nivel de salarios. En un hilo de X que publicaste hace casi un año, justamente ligado a los proyectos del gobierno, que era desarrollar un corredor industrial entre Neuquén y Bahía Blanca, vos decías, no tenemos que empezar de cero. Ya existe una Argentina productiva moderna que pide que la vean y que la apoyen. Contá un poco eso, ¿no? Porque lo que vemos es la destrucción de empleo, lo que vemos es la caída de la actividad, lo que vemos es el cierre de empresas, es una imagen desoladora, ¿no? Que todos los días vamos viendo. Pero vos decís, hay una Argentina productiva que ya existe y no sé si todo el mundo la conoce, ¿no? Sí, es muy bueno eso, porque no es solo el gobierno, es mucho más que hay una idea instalada de que no solo en la industria, yo todo esto que te hablo vale también, la industria es la que sufre más porque sufre la competencia importada, ¿no? Pero esta falta de capacidad de exportar bienes diferenciados no es solo de la industria, también es de la agroindustria. También la agroindustria tiene problemas en exportar productos diferenciados. Exporta mucho commodity, el resto no se saca buena nota. Y también en los servicios. Entonces es una problemática generalizada. Y hay una idea de qué es Argentina. Y tenés la industria prebendaria, por un lado, que en una economía abierta tendría que morir, porque no es buena. Y tenemos el agro, que bueno, la soja, eso es buenísimo, ¿sí? El commodity agrícola. Sí. Y después tenemos los recursos naturales extractivos, la energía y la minería. Y es una idea falsa pero no es solo del gobierno, es mucho más del gobierno. Incluso gente con otras ideas, con ideas que apoya la intervención del Estado, tiene esta idea también. Y no es verdad. No es verdad eso. Hay una cantidad enorme de empresas. ¿De qué rubros, por ejemplo? Te puedo nombrar de una cantidad, desde maquinaria agrícola, tenés empresas
muy fuertes que compiten con multinacionales en el mercado interno, pero también que salen y exportan sembradoras, exportan embolsadoras, las que viste que te en bolsa te ponen en un silo bolsa la cosecha, tenés el proceso contrario, la extracción, en maquinaria agrícola, tenés empresas que vende máquinas para hacer saquitos de té, tenés maquinaria de alimentos, de distintos tipos de alimentos. Te hablo de maquinaria, que son cosas más difíciles. Pero después tenés en alimentos, tenés un Arcor que te hace golosinas. Una de las multinacionales, de las pocas que tiene Argentina. Una de las pocas multinacionales, pero tenés empresas que venden dulce de leche, que es poco, pero venden, o leches fortificadas. Las hay. Quesos con mayor o menor diferenciación, las hay en la agroindustria. Pero vuelvo a la industria de nuevo, tenés implantes médicos, Argentina, sí, hormonas. Argentina exporta, tenés más de una empresa que exporta hormonas, más de 100 millones de dólares cada una de hormonas. Vos decís, ¿cuántas son? Son exportadoras de productos diferenciados por año, son 7.000. O sea, yo te estoy nombrando algunas, son 7.000. Que exportan consistentemente, o sea, todos los años exportan, no es que un día exportaron porque vino alguien, les compró, a países desarrollados, ¿no? Más allá del Mercosur, son más de 3.000. O sea que tenemos un músculo. Le cuento a la gente que está escuchando o mirando, Juan Carlos desde la UBA genera con un grupo de estudios informes trimestrales sobre la dinámica de las exportaciones. Y ahí, bueno, la verdad que es muy revelador de qué es lo que se exporta, de cómo funciona la economía, de la capacidad que ya tiene hoy la economía. Digo, para alguien que pueda estar escuchando, quizá algún empresario de mediana escala, de pequeña escala, ¿por dónde pensás vos que pasan las oportunidades hoy para los empresarios, no para los grandes, que tienen otra justamente magnitud, sino para alguien que está ahí, a mitad de tabla, tratando de ver cómo se desarrolla, cómo crece, y no tiene ya resuelto por dónde, ¿no? Claro. Déjame que gracias por hablar de este informe que hace Federico Bernini y Sofía Castica, reconocerlos que ellos son los que están arriba de eso. Déjame una nota de optimismo. Está creciendo, hay más exportación de bienes diferenciados, no vuela, pero hay señales de que esto pasa, al tener más previsibilidad, acceso a insumos importados, mejor financiamiento, acceso a máquinas, que empieza a haber más exportación de productos diferenciados. Pero todavía no pasa en volumen grande. La oportunidad está en todos lados. Yo creo que hay un error en pensar que tenemos que definir un sector donde somos buenos, porque cuando pensás en este tipo de oportunidad, que es producir productos diferenciados, la oportunidad está en todos lados. Como te diga, pinturas, que estaba el ejemplo de Sinteplast. Vos decís, pintura, Argentina, químicos, qué sé yo, Argentina en químicos con los alemanes, ¿podés competir con? Sí, podés competir, fíjate cómo esta empresa compite. Y hay otros, hormonas, ¿por qué hormonas Argentina? Hormonas para el crecimiento. Y sí, exportan hormonas. Yo estuve 2 años, dirigí la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que recomienda medidas antidumping. Y muchas veces cuento esto, que un caso típico, que creo que es el caso típico hoy en la industria en Argentina, venían a empresas a pedir antidumping, que no podían competir con China, y su portfolio de productos era quizás 80% el producto masivo, donde tenía el problema que no podía competir con China, producto estandarizado, sin mucha cosa, quizás la calidad no era tan buena. Y tenía el producto premium, 20%, ahí tenía márgenes más grandes, ahí podía competir mejor con China. Y yo le decía, pero ¿por qué no haces de este 20% el volumen, todo tu negocio, este 20%? Y bueno, dice, bueno, sí, qué sé yo, no sé, vengo haciendo esto otro, que es lo que me da escala. Y claro, no habían trabajado en cuestiones de diseño, no habían trabajado en cuestiones de exportación. Quizás lo habían hecho, pero a un nivel que me pasó con empresas conocidas, de que se ha hablado mucho, ¿no? Distintas empresas donde les ponía quizás el producto importado de Brasil. Decía, pero mirá, este producto está más lindo, tiene más calidad, ¿por qué no pueden hacer ustedes lo mismo? Y sí, lo podían hacer. Es tener a veces vocación, y otras veces
sin la presión de la competencia importada no lo hacen. Entonces, hace falta también un poco de presión competitiva para que tomen esa decisión, pues muchos de estos empresarios que hoy sufren y quizás echan gente, tienen sus billetes guardados con lo que podrían apostar a esto, a esta... Se sobreestoquearon. A esta no es así, pero podrían hacer esta inversión y hoy están decidiendo, ¿hago esta inversión o no la hago? Y esto depende mucho, que la hagan o no la hagan, creo, del horizonte de sustentabilidad que tenga el plan económico. Y eso es lo que hoy no está tan bien y quizás explique por qué está faltando esto. Vos coincidís, como gran parte de los economistas, llevamos un año de estancamiento en la economía. Sí. Sí, coincido con eso. Que estamos de estancamiento con inflación, una inflación que por lo menos no baja como el gobierno quiere, al contrario, viene subiendo. Sí. Es la segunda vez que le pasa al gobierno Milei, porque ya tuvo una. No sé si te diría que está subiendo. subió con respecto, pero quizás es la respuesta a que subió el dólar a la devaluación. Pero sí, que está estancada. Hace un año. Hace un año, sí, desde hace un año que está estancada. Quizás el agro crezca un poco, pero sí, está estancada. Si limpias las cosas... ¿Cuál es el motor para el crecimiento? Y esa es la pregunta. O sea, el motor para el crecimiento sería que en este horizonte de previsibilidad y de futuro hacia dónde hay que apostar, que las empresas inviertan, en decir, yo me dejo invierto en nuevas máquinas, todos están pensando siempre también un error de pensar que la inversión es la gran multinacional que viene y hace un gran anuncio de inversión. Si vos ves la inversión en Argentina, gran parte en el agregado son pymes que están todos los días decidiendo si compro una máquina, si amplío una instalación, si hago un tendido eléctrico. Y eso se decide en el día a día, y un montón de pymes decidiendo eso día tras día. Y creo que el horizonte de previsibilidad que dé el gobierno, primero sobre un plan macroeconómico que sea sustentable. Ahora corrigieron muchas cosas. El año pasado se mandaron muchas cagadas. O sea, quisieron mantener un dólar demasiado bajo y eso fue una cagada y nos llevó a tener una corrida. No acumularon reservas. No acumularon reservas. Tuvimos que salir a pedir ayuda a Estados Unidos, que te las da, pero con condiciones. Ahora tenés que hacer un acuerdo que es totalmente asimétrico, porque fueron los que vinieron a salvarte. O sea, estás muy mal parado por las cagadas que te mandaste. Este año están corrigiendo, la macro tiene menos esos problemas, pero sigue teniendo un problema de dólar atrasado. Y entonces, y en esta instancia donde hay muchos empresarios que podrían estar decidiendo, el mensaje, creo, del gobierno tendría que ser distinto. Tendría que ser, yo quiero apoyar la producción, a mí la producción me interesa, la producción industrial en particular me interesa, que es la que hoy compite con el importado. No ser permeable al lobby, no tiene en eso apoyo, que no sea permeable al lobby, pero sí permeable a que hay una situación macroeconómica que no es favorable, que lleva al estancamiento, y que si se perpetuara esto, si se siguiera con los meses que siguen, podría dar lugar a que haya dudas sobre que venga una política económica totalmente distinta después, y con las consecuencias que esto podría tener en la macro. Entonces creo que es en favor del propio, si fueran más, en mi opinión, desde mi mirada, si fueran, déjamelo decirte de esta forma, más inteligentes, graduarían un poco, se dejaría un poco de lado el dogmatismo, ajustaría un par de cosas. Un ejemplo que te doy, que doy siempre, el courier. ¿Para qué tenés que tener un courier sin arancel? Justo que es aprovechado más que nada por el sector textil, que es muy intensivo en trabajo. En estas condiciones, donde está fallando el trabajo, y da un pasito atrás, volví a poner los aranceles como hizo Trump, que hizo eso en Estados Unidos, el régimen de courier le volvió a poner los aranceles. Bueno, y como eso hay un par en el margen de decisiones que podés tomar. Vos trabajás en la Universidad de Buenos Aires y también decías, te escuché hablar de otro tema que parece desligado a veces de este, que es el éxodo que hay en áreas importantes, estratégicas del Estado, ¿no? Creo que vos mencionabas el INTI, pero uno podría pensar en distintas áreas de ciencia, de tecnología, por el ajuste del gobierno, no sé, por el desinterés del gobierno, en esas áreas del conocimiento vinculada a la producción. Te escuché decir, casos concretos que conocés de primera mano, de gente muy valiosa, con mucha experiencia, con mucha capacidad, que se está yendo del Estado. Sí, y ya ha pasado bastante y me imagino que va a seguir pasando. Todas estas señales de apoyo
tienen que ver con... Hay muchas áreas del Estado que dan apoyo al sector productivo. Apoyo más directo, como ayudar a exportar, ayudar a tener estándares de calidad. Ahora tenemos el acuerdo con la Unión Europea. Y hay un desafío para las empresas. La Unión Europea tiene muchos estándares de calidad y que si no los cumplís, no les podés exportar. Y eso es parte del apoyo a la producción. Es decir, estoy acá para ayudar. No siempre es darle plata, no es darle regímenes de exención impositiva. El sector empresarial organizado pide rebaja de impuestos siempre. Lamentablemente es lo fácil. No pide tener el RIGI, ahora el RIMI, todo dar exención impositiva. Esa plata para mí tendría mejor uso apoyando estas formas, apoyando la innovación. Todas esas son áreas que la capacidad del Estado de apoyar es como vos, lo que decías vos, se ha reducido mucho. Entonces mucha gente valiosa que estaba ahí se fue. Muchos porque se sienten maltratados, otros porque dicen, pues, ¿qué voy a hacer si tengo un gobierno que dice que somos todos ladrones? Imagínate, hay ataques a los mismos organismos del Estado, cuando vos sos el que manejas el Estado. Entonces yo, si estuviera a cargo manejar esos organismos, me siento responsable de arreglarlos y que funcionen bien. Lo que pasa es que hay un descreimiento de que puedan funcionar bien en cualquier momento. Y eso creo que no estoy de acuerdo con eso. Esos organismos tendrían que funcionar y tendrían que funcionar bien, como en muchos otros países funcionan bien. Te escuché en una entrevista con Guillermo Laborda, que hablabas de tu experiencia personal, ¿no? Porque vos, claro, estudiaste en Harvard, ¿no? Tuviste una experiencia larga en Harvard, un posgrado, en el mundo académico tenés una carrera muy larga, y te sumaste a la gestión pública durante el gobierno de Cambiemos, sí, en esa área que vos mencionabas, bueno, ligada a la exportación, ligada a la producción. Y dijiste algo que me pareció interesante, que algunas figuras que quizá eran top a nivel académico eran absolutamente desconocidas en el mundo del Estado, ¿no? Y al revés, gente destacada en políticas públicas quizá es absolutamente desconocida, nadie sabe de su existencia o no son valorados como debería ser en el mundo académico. ¿Por qué pensás que pasa eso, que el mundo de las políticas públicas y la academia se desconocen mutuamente? ¿Y qué costos tiene eso, no? A diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos vos, por ejemplo, hay como te digo, el régimen de Courier, que te estoy hablando, lo cambia Trump, y un académico de altísimo nivel, como hay un argentino, de hecho estudió eso, que es un gran académico internacional, Pablo Fagelbaum, estudió eso y tiene potencial de publicación internacional. Lo que es importante para Estados Unidos es potencial de publicación internacional. Lo que es importante para Argentina, quizás si no tiene una innovación metodológica, no lográs publicar internacionalmente. Entonces, en general los académicos de más nivel tienen que jugar el juego internacional y muchas veces, excepto en la macro, donde quizás Argentina, por sus particularidades, muchos macroeconomistas estudiando Argentina, les es muy fácil tener llegada internacional. En otras áreas no es así. Y entonces hay un poco una disociación de... acá la academia de altísimo nivel, digamos, que publica en los mejores journals internacionales, es muy reducida en Argentina. Y en gran parte está bastante disociada, no sé si toda, pero hay es muy difícil mantener estas dos cosas a la vez. Vos decías, toda la teoría que yo tenía encima, me di cuenta que no me servía para nada al principio, cuando recién llegaste, ¿no? Sí, en gran medida sí. Nunca me pasó eso, me sirvió mucho la disciplina de la investigación. Para cómo presentaba. Yo tenía un equipo, hasta teníamos un estilo de cómo se hacían los PowerPoints, digamos, que íbamos al punto, y eso un poco la academia de alto nivel te da esa disciplina de que no divagás, ¿no? Sabés muy bien qué querés decir, lo argumentás, construís todo el caso a partir de lo que ya sabías que querías decir. Pero nunca me pasaba de decir en una discusión sobre qué había que hacer, no, porque la evidencia dice que hay tantos programas, tantas formas de apoyar, y que es muy difícil, y recién en el mundo ahora está viendo como estudios académicos sobre lo que se llama en el mundo industrial policy, que es política
productiva, nosotros la llamamos política de desarrollo productivo, pero en el mundo se llama Industrial Policy, que ahora empieza a haber muchos trabajos de evalúan distintos programas, y eso no había acá. Y entonces no hay un... también hay algo que acá la academia a veces no tiene, no hay un conocimiento académico compartido sobre los problemas productivos. Quizás en macroeconomía hay más eso. Cada uno hace sus papers, que si los publica mejor o peor, pero no hay no hay buenos journals en Argentina que publiquen los papers relevantes para Argentina. Hay bastantes fallas en la academia en Argentina. Digo, la falla es... Y también en las políticas públicas. Y también en las políticas públicas es no buscar el saber académico, digamos, pero hay una como desconexión. Aunque haya muchos académicos que participan en la política pública, hay mucha desconexión entre el saber académico organizado como base de la política pública. Y en temas productivos eso es particularmente agudo, porque la disciplina del desarrollo productivo estuvo ausente en el mainstream económico durante mucho tiempo y recién está volviendo de alguna forma. ¿Y por qué, también explicabas por qué decidiste trabajar en la UBA y dejar, por ejemplo, la Universidad, creo que de San Andrés, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te da la UBA, aún en este contexto, ¿no? Un contexto muy complicado, de muchos ajustes, reclamos, baja un presupuesto, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, cuando hay muchas dudas sobre cómo sigue la universidad, pero vos ahí encontraste algo que le encontraste un plus. Sí, mirá, te digo dos razones fundamentales que encontré muy, de alguna forma, personales. Uno, que había un grupo de gente con quien me sentía muy afín en lo temático. Particularmente mi colega Andrés López, que es el director del instituto, pero también estaba, Heyman, que la que tenía el máximo cariño, respeto, que fue el creador del instituto. Y la verdad que eso fue una razón central y no me equivoqué con eso. Y otro que, San Andrés está alejado del centro y todas, reuniones que hay de discusión de política pública, de conferencias, y me daba mucha fiaca ir, porque tenía que irme de allá para acá. Además, pre-pandemia yo era un enfermo de estar en la oficina siempre. Ahora disfruto de un día quedarme en casa, laburando en casa. Y entonces esto, no participaba y no interactuaba con gente más en la discusión pública por esta cuestión geográfica. Entonces ahora que estoy en la UBA todo es más fácil. Alguien me dice, che, tomémonos un café, dale, tomemos un café, y es algo fácil. Estando en San Andrés eso no lo podía hacer fácil. Entonces esas quizás son las dos razones principales que me movieron, y siempre te digo que el 80% del egresado en la UBA tiene ganas de volver a la UBA y tiene ganas de aportar. Y lo vemos ahora, como el apoyo de mucha gente que está afuera. Hay un montón de profesores de economía argentinos en el mundo. Es masiva la cantidad de chicos que se van a estudiar doctorados y se quedan de profesores, que soy yo, grandes profesores en el mundo. Y es muy fuerte que todos quieren aportar algo y aportan, vienen a dar al seminario. Yo dirijo la maestría en economía y se muestran dispuestos a venir, a enseñar, a dar unas clases, a quizás dar un consejo, a apoyar a quizás algún tesista, a apoyarlo. Todos tienen ganas de retribuir, eso siempre está presente, y en estas circunstancias más sí lo vemos, y la verdad que agradecido de eso. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Primer programa de Fuera de Tiempo en esta nueva temporada, así que un gusto. No, gracias a vos, linda charla. Juan Carlos Alac, profesor titular de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigador del CONICET, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, fue subsecretario de Inserción Internacional y presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Lo escuchaste en Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú.